Viudo ranchero notó que la chica que cocinaba en su cocina estaba llorando. Lo que hizo después cambió su vida para siempre. Territorio de Wyoming, finales de octubre de 1877. El viento traía el primer mordisco del invierno a través de las llanuras abiertas, haciendo sonar la hierba seca como huesos susurrando bajo la tierra. El rancho de Jacob Rohr se encontraba a unos kilómetros al sur de Laramie, metido en un valle estrecho entre crestas que se volvían rojas bajo el sol de la tarde. Los días se acortaban, las noches se enfriaban, y el silencio dentro de su casa se extendía más que cualquiera de los dos. Jacob entró por la puerta principal, el aroma de un caldo caliente flotando en el aire. «No te pedí que pusieras cebollas», dijo sin rodeos. Sin respuesta. Entrecerró los ojos y caminó hacia la estufa. La chica, Clara, se quedó quieta como una piedra, de espaldas a él, la cuchara de madera temblando en su mano. Sus hombros se estremecieron ligeramente. Entonces lo vio. Una lágrima rodó por su mejilla, cayendo en silencio en la olla de sopa. Jacob se detuvo en seco. ¿Estás llorando? Clara giró la cabeza un poco, sorprendida, se limpió rápidamente la cara con la manga, luego negó con la cabeza una vez. No hablaba. Nunca lo hacía. Jacob exhaló por la nariz, más confundido que molesto. No me gustan mucho las cebollas, murmuró ahora más suave. Clara asintió ligeramente y removió la olla de nuevo. Él se quedó un momento más, luego retrocedió. Cena en 10, dijo, aunque no tenía hambre. La dejó allí con la cuchara, el vapor y cualquier tristeza que se estuviera derramando con cada remoción. Se sentó a la mesa, mirando por la ventana mientras el atardecer se fundía en sombras. Los coyotes comenzaban su canción nocturna en algún lugar más allá del granero. Escuchó, dejando que el dolor en su pecho se asentara. Habían pasado 4 años desde que enterró a Abigail en una colina con vista al pastizal. 4 inviernos, 4 cumpleaños, 4 veces oyendo su nombre en sueños, solo para despertar con los puños cerrados y las sábanas frías. No había pedido a la chica, pero el pastor Monroe de la iglesia en Laramie le había pedido que la acogiera solo hasta la primavera. No tenía a dónde ir. La voz del pastor había sido baja, cuidadosa. Es callada, Jacob. Gentil. No será una carga. Clara había llegado 2 semanas antes con una bolsa no más grande que un saco de flores y una cruz cosida en el dobladillo de su vestido. Cocinaba bien, limpiaba mejor y no hablaba. Él asumía que era muda, aunque nadie lo había dicho directamente. No había sonreído ni una vez. Esa noche, la cena fue tranquila como siempre. Jacob comió el caldo en silencio mientras Clara se sentaba frente a él. Sus ojos bajos. Las cebollas eran suaves, dulces, sutiles, como ella. Quería decir que estaba bueno. No lo hizo. Después, ella recogió la mesa, y él regresó a su silla junto al fuego, la vieja que Abigail había elegido en la tienda de carretas en Cheyenne. Vio las llamas subir y bajar, dejando que su parpadeo difuminara los bordes de la habitación. Oyó el suave tintineo de la palangana en la cocina, luego el crujido de las tablas del piso mientras Clara se retiraba a la pequeña habitación trasera que una vez almacenaba semillas y granos. Pasaron horas. Jacob se sentó solo. Antes de ir a la cama, caminó por la cocina para revisar el fuego en la estufa. Se había apagado, pero el calor aún perduraba en el aire. Fue entonces cuando lo vio metido justo bajo la pata de la mesa, un pequeño paño blanco. Se agachó y lo recogió. Pañuelo desgastado. Las iniciales Che cosidas en hilo rojo. Húmedo. Jacob lo volteó en su mano. Había manchas de lágrimas en el centro. Frescas. Se quedó quieto un momento, la mano cerrada alrededor de la tela. El viento aullaba afuera, raspando contra el vidrio de la ventana como alguna criatura perdida. Algo en esa tela, esas lágrimas silenciosas. Lo sintió asentarse en sus huesos como el invierno mismo. Esta no era una tristeza ordinaria, no un anhelo momentáneo por el hogar. Había un peso en su dolor, una historia que no contaba, quizás no podía contar. Colocó la tela suavemente en la mesa junto al salero.
Luego apagó la lámpara de la cocina, la llama parpadeando una vez antes de que regresara la oscuridad. En el silencio, Jacob Rohr se dio cuenta de algo. La chica en su cocina no era solo callada. Se estaba escondiendo de algo o alguien, y ahora lo que fuera estaba en su hogar. Miró por el pasillo hacia la puerta cerrada de la habitación trasera. No me gustan las cebollas, susurró de nuevo. Pero comería cada tazón de su sopa. El fuego crepitó bajo en el hogar. Jacob se sentó en su vieja silla, botas quitadas, piernas extendidas hacia el brillo que se desvanecía. Un vaso medio vacío de centeno descansaba en las tablas del piso junto a él. Afuera, el viento susurraba contra las ventanas, filtrándose por los aleros como un fantasma buscando una puerta abierta. La casa estaba cálida, pero su pecho se sentía vacío. Cerró los ojos, y vino el recuerdo. Era diciembre, 4 inviernos atrás. La nieve había caído durante 3 días seguidos, implacable, furiosa, acumulándose alta contra las paredes del granero hasta que las puertas se congelaron. Abigail había tosido toda la noche, un sonido lo suficientemente agudo para cortar madera. La había envuelto en todas las mantas que tenían, hervido agua para vapor y frotado su espalda hasta que le dolieron las manos. Traeré al doctor, había prometido. Pero el viento tenía otros planes. Por la mañana, la nieve acumulada llegaba a las ventanas. Su caballo se había quedado cojo la semana anterior, y el camino al pueblo estaba enterrado bajo 1,5 metros de silencio blanco. Esperó, impotente, mientras sus respiraciones se volvían más delgadas, más cortas, como el parpadeo de una vela antes de apagarse. Murió con su mano en la de él, susurrando algo que no pudo entender. La enterró 2 días después en la cresta sobre el pastizal este, donde las flores silvestres florecían en primavera. Solo él, una pala congelada y el sonido de la nieve aún cayendo. Después de eso, Jacob dejó de ir al pueblo a menos que necesitara suministros. Dejó de responder cartas, dejó de arreglar el barandal del porche, la risa que una vez llenaba la cocina, la música que bailaba por la casa en verano, todo se desvaneció en polvo y silencio. Trabajó el rancho como un hombre cavando su propia tumba, lento, constante, sin fin a la vista. El ganado no le importaba su silencio. La tierra no le importaba si sonreía. Durante 4 años, había vivido así hasta que llegó la chica. Miró hacia la habitación trasera donde Clara dormía. La puerta estaba cerrada, un hilo de luz de lámpara escapando por debajo. Apenas había dicho una palabra, solo gestos, miradas y esos raros garabatos en una página rasgada cuando era necesario. Pero en su quietud, Jacob oía ecos de sí mismo, un dolor que no gritaba, una tristeza demasiado profunda para el sonido. Se movía por la casa como una sombra, nunca atrayendo atención, nunca pidiendo más de lo dado, pero sus ojos, esos ojos cargaban tormentas. Recordó la forma en que sus hombros habían temblado en la estufa, las lágrimas silenciosas cayendo en la sopa. Tomó una respiración larga. Abigail había sido todo calidez y risa. Clara era diferente, frágil, pero no rota, joven, pero vieja en formas que no tenían nada que ver con los años. Le recordaba a la nieve, hermosa, fría e impredecible. Jacob alcanzó abajo y recogió el pañuelo de nuevo, aún ligeramente húmedo. Lo volteó en sus manos, el pulgar rozando las iniciales en hilo rojo. Se sentía demasiado íntimo para sostenerlo, pero demasiado doloroso para soltarlo, susurró casi al fuego. No eres la única tratando de olvidar. Las llamas chasquearon suavemente en respuesta. Vertió el resto del centeno en su vaso y miró al brillo. En la luz del fuego, vio el rostro de Clara de nuevo, enmarcado por vapor, ojos brillantes con dolor no dicho. Vio el último aliento de Abigail. Vio sus propias manos en carne viva por palear tierra congelada. Se dio cuenta de algo. Él y Clara, 2 personas unidas por el silencio, envueltas en capas de cosas no dichas. Sobrevivientes, no de guerra o violencia, sino de un tipo de soledad tranquila y cruel. Se recostó en la silla, la cabeza inclinada hacia el techo. Tal vez, solo tal vez, era hora de que ambos comenzaran a vivir de nuevo.
A la mañana siguiente, la escarcha se pegaba a las ventanas como encaje de hielo. Jacob removió su café lentamente, viendo el vapor subir y desaparecer. Clara ya estaba en la cocina, sus pasos ligeros, precisos. Se movía como alguien que había pasado toda su vida tratando de no ser notada. Se aclaró la garganta. Clara. Ella se detuvo, cuchara en mano, y se volvió hacia él. Sus ojos se encontraron brevemente, luego bajaron. Necesito preguntarte algo, dijo Jacob, voz pareja. No hablas porque no puedes o porque no quieres. Clara miró sus manos, sus dedos se cerraron ligeramente, luego se relajaron. Jacob esperó, paciente, pero firme. Finalmente, caminó a la mesa, tomó el pequeño bloc de notas que yacía junto al salero y arrancó una página. Su letra era torpe, inclinada, las letras desiguales. No hablo más. Jacob frunció el ceño ligeramente. Señaló la palabra más. ¿Entonces olías? Ella asintió. Otra pausa. Luego garabateó de nuevo. Desde que tenía 15, se detuvo. Sus ojos se entrecerraron. No presionó. Algo en la forma en que agarraba el lápiz decía que esto era difícil, doloroso. ¿Pasó algo?, preguntó gentilmente. Clara dudó, sus labios apretados, su mano temblando ligeramente mientras escribía. Casa, Foster. Él golpeó. El lápiz se detuvo. No terminó la palabra. La mandíbula de Jacob se tensó. Alcanzó a través de la mesa y tomó gentilmente el lápiz de su mano, poniéndolo a un lado. Clara no se apartó, pero sus hombros se pusieron rígidos, ojos brillando. Clara, dijo suavemente. No tienes que contarme más. No a menos que quieras. Ella miró hacia arriba, sus ojos se encontraron por primera vez, no de paso, no a través de la rutina, sino profundamente. Su mirada era cruda, honesta, llena de cosas que no tenía voz para decir. Se recostó en su silla, suspiró. No sé mucho sobre curar, dijo. Pero sé que el silencio puede ser tan fuerte como un disparo. Los dedos de Clara se curvaron ligeramente en su regazo. Él notó una pequeña cicatriz cerca de su muñeca, desvanecida, pero visible. Otra historia no contada. Yo también perdí a alguien, agregó. Mi esposa. Era la única luz en esta casa. Después de que se fue, el mundo se volvió muy callado. Clara parpadeó. Jacob se levantó lentamente y caminó a la ventana. No estás rota. Lo que sea que ese hombre te hizo, no se lleva tu silencio también. Ella miró su espalda, inmóvil. Luego se volvió hacia ella de nuevo, su voz firme, no demandante, pero resuelta. Aquí, no tienes que hablar. Solo vive. Solo vive. La respiración de Clara se atoró en su garganta. Algo en su pecho se quebró como un deshielo. Sus ojos se llenaron de nuevo, pero esta vez las lágrimas eran más suaves, más cálidas. Alcanzó el lápiz una vez más. Sus dedos se movieron lentamente, deliberadamente. Gracias. Eso fue todo, pero fue suficiente. Jacob dio un leve asentimiento. Estaré afuera revisando la cerca. Las vacas les gusta vagar en esta época del año. Mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo junto a ella y tocó gentilmente la página. Si alguna vez sientes ganas de decir más, escucharé. No me debes una palabra, pero oiré cada una que des. Luego salió, botas golpeando en las tablas del porche, el aire frío tragándolo. Adentro, Clara se sentó quieta, su corazón latiendo como cascos en un cañón. Tomó el bloc de nuevo, miró la página vacía. Por primera vez en años, comenzó a escribir, no por miedo o confesión, sino por una frágil esperanza de que alguien finalmente la leyera sin juicio. Y afuera, Jacob se detuvo al borde del corral, mirando de vuelta a la ventana. Pensó que vio un brillo detrás del vidrio, no de la estufa, sino de ella. La nieve llegó temprano ese año, cubriendo la tierra en silencio. Los árboles alrededor del rancho llevaban escarcha como encaje viejo, y los caballos expulsaban vapor en la mañana como espíritus inquietos.
Dentro de la casa estaba cálido, no solo por el fuego, sino porque algo comenzaba a cambiar entre sus dos ocupantes callados. Jacob encontró a Clara en la mesa esa mañana, mirando una hoja de papel en blanco. El lápiz yacía intacto junto a ella. ¿Escribiendo de nuevo?, preguntó gentilmente. Clara negó con la cabeza. Puso el balde de leña que había traído y se sentó frente a ella. Las palabras pueden ser cosas extrañas, dijo. Difíciles de encontrar cuando importan más. Fáciles de tirar cuando deberían guardarse. Clara inclinó la cabeza, curiosa. Tocó la página con un dedo calloso. ¿Alguna vez has intentado escribir una carta? No a nadie en particular, solo sacarla. Como poner pensamientos en una botella y tirarla río abajo. Ella dudó, luego tomó el lápiz. Jacob se levantó y la dejó sola. A mediodía, ella aún estaba allí, encorvada sobre la mesa, labios apretados en pensamiento profundo. Cuando Jacob regresó de cortar leña, ella se había ido. Pero la página permanecía. Se detuvo en la puerta, inseguro si debería mirar. Lo hizo. Querida mamá, comenzaba. Soñé con tu sopa anoche. La de cebada y romero. Creo que intenté hacerla la semana pasada, pero lloré en la olla. Espero que no arruiné el sabor. Recuerdo tus manos. Eran cálidas. Él dijo que te olvidaría, pero nunca lo hice. Aún sueño con tu voz. Jacob exhaló lentamente. Sus ojos escanearon el resto de la página. Palabras sobre el sótano en el que la habían encerrado una vez, sobre los moretones que nadie preguntó, sobre el miedo a los pasos en el pasillo, sobre cómo el silencio había sido seguridad pero ahora se sentía como una jaula. Dobló la carta con cuidado y la puso de vuelta en la mesa. Luego salió, caminó al borde del porche, donde la nieve había comenzado a derretirse bajo el sol débil, y se arrodilló junto a la caja de macetas. El verano pasado, las margaritas de Abigail habían florecido allí. Entre ellas, crisantemos blancos silvestres, sus favoritos. Buscó hasta encontrar lo que quería, una sola flor seca, frágil pero intacta. Regresó a la cocina y metió la flor en el pliegue de la carta de Clara. Esa tarde, ella la encontró. No dijo nada. Nunca lo hacía. Claro, Jacob miró desde el otro lado de la habitación mientras tomaba la página doblada, la abría y veía la flor caer gentilmente en su regazo. Clara la miró por un largo momento, su respiración superficial. Luego comenzó a llorar. No del tipo silencioso y tembloroso que había visto antes. Esta vez vino en olas, sollozos callados que sacudían sus hombros, que empapaban su cuello. Presionó la flor contra su pecho como algo sagrado, algo recordado. Jacob no se movió. Se sentó quieto, dejándola tener ese momento, dejándola deshacerse, sola, pero no abandonada. Más tarde, mientras el fuego se atenuaba y las estrellas se reunían afuera como vigilantes en la oscuridad, Clara colocó la carta, ahora con la flor doblada dentro, en una pequeña caja en la repisa. Junto a ella, colocó una piedra lisa, un pedazo de cuerda y el viejo pañuelo que Jacob había devuelto días antes. Una colección de cosas que no significaban nada para el mundo y todo para ella. Jacob miró la forma en que tocaba cada ítem, el cuidado en su movimiento, la reverencia. Lo removió algo en él. No deseo, no aún, sino una especie de admiración dolorosa. Se dio cuenta de que quería protegerla, no por deber, sino porque su presencia había llenado un espacio que pensó que siempre quedaría vacío. Amor, pensó, no siempre era un trueno. A veces era una flor seca metida en una página doblada, y a veces era suficiente. Los días se alargaron poco a poco. El invierno se aferraba a los bordes de la tierra, pero la luz en las mañanas se extendía más que antes. En una de esas mañanas, Jacob encontró a Clara encorvada sobre el mostrador de la cocina, manos cubiertas de harina. Tratando de envenenarme, bromeó gentilmente. Clara se volvió, ojos anchos con fingida ofensa. Levantó las manos en rendición, blancas como nieve. Jacob rió. Huele a pan, dijo, sorprendido. Ella asintió,
Luego señaló un viejo libro de recetas descansando en la mesa, sus páginas amarillentas y bordes enrollados. Lo reconoció inmediatamente. ¿De Abigail? Caminó lentamente, ojos posándose en la página marcada. Pan de leche dulce para mañanas de invierno. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó. Clara señaló hacia el gabinete trasero donde los libros de recetas habían estado acumulando polvo por años. Jacob miró la lista de ingredientes. Abigail solía hacer ese pan cada domingo por la mañana, tarareando mientras la masa subía cerca del hogar. El aroma solo solía sacarlo de la cama. Clara alcanzó un pequeño pedazo de pergamino y garabateó. Escribió notas en los márgenes. Me gusta cómo escribió azúcar con una S al revés. Jacob sonrió levemente. Solía apresurar todo. Siempre saltaba pasos, pero de alguna manera el pan nunca fallaba. Clara le ofreció un pedazo de masa cruda. Él arrugó la nariz. Confío en tu horneado, no en tu sentido del humor. En los días siguientes, su rutina cambió. Las mañanas ya no estaban agobiadas por el silencio, sino llenas del golpe sordo de la masa contra el mostrador, el crepitar de la leña prendiendo fuego, el zumbido del viento pasando por la ventana. Clara rió una vez, no en voz alta, pero con sus hombros, con sus ojos, y Jacob lo captó como luz solar en la nieve. Comenzó a dejar pequeñas notas por la casa. Los pájaros están de vuelta. Roncas menos cuando duermes junto al fuego. Me gusta este lugar en primavera. Creo que quiero quedarme. Cada una hacía que Jacob se detuviera más de lo que pretendía. Se encontró esperando por ellas, releyéndolas a la luz de la linterna. Una tarde después de la cena, encontró un papel doblado metido bajo su plato. No tengo miedo más. Solo eso, nada más. Miró las palabras por un largo rato. Luego, sin pensar, lo dobló de vuelta y lo colocó con cuidado en su bolsillo del pecho. Esa noche, llegó una tormenta. El trueno quebró el cielo como si el mundo se partiera. La lluvia golpeaba el techo en ráfagas enojadas. Jacob se despertó agitado por un sonido. Bajo, roto, un sollozo. Se levantó de su cama y avanzó hacia la habitación trasera. La puerta estaba entreabierta. Clara estaba acurrucada en la esquina de su catre, aferrándose a la manta, todo su cuerpo temblando. Clara, susurró. Ella no se movió. Se agachó junto a ella, extendiendo la mano lentamente. Clara, dijo de nuevo gentilmente. Soy yo. Estás a salvo. Ella parpadeó, ojos anchos de miedo. No te tocaré a menos que quieras. Pero no estás sola. Su labio tembló. Luego lentamente asintió una vez. Jacob abrió sus brazos, no como una demanda, sino como una oferta. Ella se inclinó hacia adelante, dudando solo un segundo antes de caer en él. Su cuerpo tembló contra su pecho, pero no se apartó. Sus brazos la envolvieron, firmes y estables. Se quedaron así hasta que el trueno pasó, hasta que el viento se suavizó. Y en esa quietud, Jacob supo. Ya no estaba sosteniendo a una chica asustada. Estaba sosteniendo el comienzo de algo completo. El golpe vino justo después del mediodía, fuerte y agudo, ecoando a través de la quietud de la casa. Jacob se levantó de la mesa, cejas fruncidas. Clara se congeló a mitad de paso, un tazón de manzanas peladas en sus manos. Abrió la puerta. Un hombre alto estaba en el porche, abrigo oscuro polvoriento por el camino, sombrero bajo sobre un rostro largo y estrecho. Inclinó el ala, revelando ojos azules agudos y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Una colección de varios libros. Jacob Rohr. Lo soy, respondió Jacob, cauteloso. El hombre extendió un documento doblado. Me llamo Amory Hask. Vengo de Tepique, pariente de Clara Harwell. Su madre era mi prima. He venido a llevarla a casa. Jacob no tomó el papel. Ella no te ha mencionado. No lo haría. Dijo Ask con un medio encogimiento de hombros. La familia se desmoronó después de que su mamá murió. La chica fue pasada de mano en mano.
pero presenté con el condado y tengo custodia completa. Eso es la ley. Jacob se volvió para mirar a Clara. Ella estaba detrás de él en el pasillo, pálida como el papel, el tazón temblando en sus manos. Tomó el documento y lo escaneó. La firma llevaba el sello de un oficial legal del condado de Shawnee, pero su estómago se enfrió. Ella está bajo mi cuidado, dijo Jacob. La iglesia la envió. Aska sintió. Eso era temporal. La caridad está bien, pero la sangre tiene prioridad. Jacob entrecerró los ojos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? La sonrisa de Ask se afinó. ¿Importa? Sí, dijo Jacob simplemente. El tono del hombre se agudizó. No tienes reclamo aquí, señor. Yo sí, y la tendré lista para la mañana. Se volvió, bajó del porche y caminó de vuelta a su carreta enganchada cerca del borde de la propiedad. Jacob cerró la puerta y se volvió lentamente. Clara temblaba. Clara, dijo suavemente. ¿Lo conoces? Ella asintió una vez, luego garabateó furiosamente en el blog que ahora llevaba siempre con ella. Era mi tío Foster, último hogar antes de Kansas. Me envió a la iglesia. Dijo que tenía derechos, pero me lastimó. La mandíbula de Jacob se tensó. Tomó el papel y lo leyó 2 veces. No dejaré que te lleve. Clara escribió de nuevo, más rápido ahora. Fue investigado una vez. Un vecino vio moretones, pero retiraron los cargos. Nadie me creyó. Jacob se quedó allí un largo momento, dividido entre furia e impotencia. Había pasado su vida siguiendo reglas. Nunca había golpeado a un hombre sin causa. Pero ahora cada fibra en su cuerpo quería salir y golpear a Amory Hask en la tierra. En cambio, ensilló su caballo y cabalgó a la oficina del sheriff en Laramie, les mostró la carta, hizo preguntas, exigió respuestas. El sheriff, un viejo amigo de Abigail, miró sombrío. Jacob, te creo. Demonios, no confío en los ojos de ese hombre, pero los papeles están limpios. A menos que quieras ser arrestado tú mismo, no hay una maldita cosa que pueda hacer. ¿Realmente la dejarías volver a eso?, dijo Jacob a través de dientes apretados. El sheriff suspiró. Mis manos están atadas. La ley estatal es clara. Jacob cabalgó a casa, estómago revuelto. Esa noche, encontró a Clara sentada en la mesa de la cocina, manos dobladas fuertemente, labios apretados en una línea delgada. No había tocado su cena. Lo intenté, dijo. La ley no le importa lo que sé, solo lo que ve en el papel. Ella asintió. Luego lentamente, tomó su lápiz y escribió solo 2 palabras. Lo sé. Más tarde, mientras empacaban su pequeña bolsa en silencio, Clara se movía como un fantasma. Jacob quería gritar, rasgar el documento, enviar al hombre de vuelta al infierno donde pertenecía, pero no podía. Al amanecer, la carreta crujió cerca de la cerca. Clara estaba en la puerta, sombrero en mano, rostro convertido en piedra. Jacob se arrodilló junto a ella. No tienes que hablar, susurró. Pero si quieres quedarte, lucharé por ti, no importa el costo. Clara no se movió. Ask llamó desde afuera, voz como grava. Vamos, chica. Clara dio un paso adelante. Se volvió hacia Jacob una vez, ojos rebosantes, y mordió su labio tan fuerte que sangró. Luego subió a la carreta. Jacob se quedó en la puerta mucho después de que el polvo se asentara. Dentro de su puño, arrugado y rasgado de su blog, era una palabra que había dejado en la mesa de la cocina. ¡Ay! Los días después de la partida de Clara se movieron lentamente, como melaza fría sobre piedra. Jacob pasó por los movimientos, alimentando los caballos, revisando la cerca, hirviendo café que sabía a ceniza. La cocina estaba callada de nuevo, no en paz, sino en ausencia. Su delantal aún colgaba en la pared. El jarrón de flores estaba sin abrir. La casa había regresado a su viejo silencio, pero ahora resonaba vacío, cruel. No había dormido una noche completa desde que se fue.
La carta que había metido en su bolsa era corta, doblada 2 veces, escrita con dedos que temblaban. Si quieres volver, solo camina hacia la luz de la cocina. La dejaré encendida cada noche. Colocó una lámpara en la ventana sobre el fregadero y la encendió al atardecer. Cada tarde, un parpadeo de esperanza quemando a través de tormenta, distancia y miedo. Pasó una semana. Luego vino la tormenta. El trueno quebró el cielo como un látigo. La lluvia golpeaba el techo en ráfagas enojadas. Jacob se sentó junto al fuego, botas desatadas, escuchando. Un golpe, no fuerte, pero frenético. Se congeló. Levantándose lentamente, caminó a la puerta, corazón martilleando. Afuera, empapada hasta los huesos, descalza y temblando, estaba Clara. Su vestido se pegaba a su figura, rasgado y sucio. Una mejilla estaba moreteada, morada e hinchada. Su cabello pegado a su rostro, sus brazos envueltos alrededor de sí misma como si estuviera conteniendo lo último de su fuerza. Jacob no dijo una palabra. Se hizo a un lado. Ella cruzó el umbral. Barro y agua se empaparon en las tablas del piso mientras tropezaba adentro. Se arrodilló ante ella lentamente, reverentemente, y tomó sus pies en sus manos. Sin una palabra, alcanzó el viejo paño de lino, el que Abigail había bordado una vez con hilo azul. Lo sumergió en agua cálida, lo exprimió gentilmente y comenzó a lavar los pies de Clara. Ella miró hacia abajo a él, ojos vidriosos. No habló, no preguntó, no presionó. Simplemente lavó. Cuando terminó, secó sus pies con una toalla limpia, se levantó y gentilmente envolvió una manta alrededor de sus hombros. Entonces, solo entonces, alcanzó por ella. Ella cayó en sus brazos sin resistencia. Jacob la sostuvo cerca, no como un salvador, no como un protector, sino como un hombre que había esperado cada noche por lo imposible, y ahora no podía creer que había regresado a él. Sintió su temblor comenzar a calmarse. Se quedaron allí en el suave parpadeo de la lámpara de la cocina, la tormenta desvaneciéndose afuera, y en ese momento la sostuvo como si el mundo terminara si la soltaba. Más tarde, le hizo té, envolvió sus manos alrededor de la taza cálida y se sentó junto a ella hasta que su respiración se estabilizó. Ninguno dijo una palabra. No necesitaban. El silencio era diferente ahora. Le hizo una cama junto al fuego. Ella durmió sin pesadillas. La mañana vino, lenta, suave, plateada. La tormenta había pasado. Jacob se agitó de su silla para encontrar a Clara ya en la cocina, descalza, vistiendo una de sus camisas de franela que colgaba casi hasta sus rodillas. Estaba cortando manzanas, el viejo libro de recetas abierto junto a ella. Caminó junto a ella, inseguro qué decir. Ella se volvió hacia él, tomó su mano gentilmente y con la otra trazó una palabra en su palma. Hogar. Él miró hacia ella. Ella sonrió. Solo un poco, pero era el tipo de sonrisa que podía resucitar a los muertos. El invierno pasó suavemente ese año, como una página volteada por el viento. La nieve se derritió sin fanfarria, dejando atrás sábanas verdes en el suelo y un zumbido callado de vida. En el pequeño rancho, metido entre crestas. La casa respiraba de nuevo. Jacob y Clara encontraron su ritmo, no en momentos grandiosos, sino en pequeños, honestos. Él le enseñó a ensillar un caballo, cómo leer el cielo para lluvia y cómo plantar semillas lo suficientemente profundas para sobrevivir al viento. Ella a su vez le enseñó a escuchar, no solo con oídos, sino con sus ojos, sus manos y su corazón. Rió una vez, real y en voz alta, cuando él se cayó de una mula tratando de impresionarla. Llevó el moretón por una semana y la sonrisa por más tiempo. Clara comenzó a llevar un diario. Al principio, solo unas líneas al día. Luego, páginas, recetas, recuerdos, sueños. Nunca le dejó leerlos hasta una mañana que deslizó una página doblada a través de la mesa del desayuno. La abrió, esperando otra lista de compras o notas sobre huevos. En cambio, leyó, no puedo hablar, pero mi corazón ha estado llamando tu nombre desde el primer día que lloré en tu sopa.
Jacob miró la página, luego la miró a ella. Ella se sonrojó, ojos bajando, pero no tomó la página de vuelta. Esa tarde, desapareció en el granero por horas. Cuando regresó, sostenía un pedazo de pino lijado, suave y cálido al tacto. En él, tallado con su navaja de bolsillo, estaban 6 palabras simples. Quédate, Clara, no como invitada, como mi esposa. No dijo nada, solo se lo dio. Clara presionó la madera contra su pecho. Sus lágrimas vinieron calladamente, cayendo como pétalos. Luego asintió. Se casaron una semana después. La ceremonia fue pequeña, solo el pastor del Arañe, unos vecinos y el sol de primavera lanzando oro a través de las ventanas de la capilla. Jacob llevaba su camisa más limpia. Clara llevaba un vestido cosido de lino y encaje que había encontrado en el viejo baúl de Abigail. No hubo votos tradicionales. En cambio, Jacob desdobló una carta que había escrito a la luz del fuego la noche anterior. Una vez creí que el amor terminaba con el silencio, que el dolor hacía a un hombre completo a su manera. Pero luego viniste y me enseñaste que el silencio puede hablar, el dolor puede sanar, y la sopa, bueno, la sopa puede salvar una vida. Clara respondió con un papel doblado propio, metido dentro de un pequeño sobre de lino. No puedo prometer que siempre sonreiré, pero prometo que nunca dejaré la cocina sin esperar que te sientes junto a mí. Firmaron sus nombres en el registro, lado a lado. Más tarde esa primavera, Clara abrió una clase de cocina para niños del orfanato en Laramie. Jacob le construyó una mesa de madera ancha a mano, lo suficientemente grande para 10 manos pequeñas y el doble de tazones. Les enseñó cómo cortar cebolla sin llorar, cómo remover con todo el corazón y cómo probar antes de servir. Jacob plantó un invernadero junto al granero. Lechuga, tomates, hierbas. Lo llamaron el jardín de Clara, aunque ella bromeaba que debería ser el dolor de espalda de Jacob. En la cocina, sobre la estufa colgaba un pedazo de lino bordado enmarcado en madera. Cosido en letras simples, cuidadosas, estaban las palabras, donde falló, la sopa sanó. Y debajo, prendido al borde, estaba una margarita blanca seca. Y así, en un valle callado, donde el dolor una vez vivió y la nieve una vez cayó sin fin, una mujer que no tenía voz encontró un hogar, y un hombre que había perdido todo, encontró una razón para creer de nuevo. Nunca necesitaron muchas palabras. Solo calidez, solo presencia, solo amor servido un tazón a la vez. Gracias por escuchar esta historia. Si tocó tu corazón, suscríbete a Wild West Love Stories, donde cada semana te traemos poderosas historias de amor, pérdida y redención del corazón rudo de la frontera americana, donde las balas fallaron pero los corazones no. Presiona la campana para que nunca te pierdas un momento que podría quedarse contigo para siempre.